Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este día de hoy les traigo una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 6 al 10, y así dice la poderosa palabra de Dios. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también, y les dio a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Lo que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. El título para este mensaje de hoy es Partícipes de un milagro. Para entrar en contexto y entender mejor esta palabra, este milagro que está aquí era cuando Jesús estaba predicando. Había alrededor de unas 4,000 personas y Jesús, muchos de ellos vinieron desde lejos y pues ya se estaba haciendo tarde. Entonces Jesús sintió compasión por ellos. De hecho, si los invito a que lean ese mismo capítulo, lo lean todo o unos versículos antes. Dice que Jesús dijo: nosotros no podemos dejar ir a esta gente, porque muchos hasta pueden desmayarse, no han comido y vinieron de muy lejos. Entonces aquí vemos una actitud de Jesús, una actitud práctica. O sea, Jesús, si nosotros empezamos a leer la palabra y a leer los evangelios que muestran las obras de Jesús, su carácter, su personalidad, Él no era una persona complicada, Él era práctico, Él era de soluciones sencillas y directas. Entonces, tenían hambre, tenían que devolverse, no tenían comida, lo más probable es que le iba a dar algún desmayo, alguna descompensación. Y Jesús dijo: vamos a alimentarlo. Y se da este milagro. Con unos cuantos panes y unos cuantos pescaditos se pudieron alimentar a las 4,000 personas, quedaron satisfechas y sobró. No confundir con el milagro de la alimentación de los 5,000, el cual fue antes. Si nosotros empezamos a leer el evangelio hoy del libro de Marcos, podemos ver de que fue antes. Entonces esto fue otro milagro, claro, muy similar. ¿Qué sucedió aquí? Que me llama a mí poderosamente la atención, y seguramente algunos de ustedes que han leído esta palabra, o si la están leyendo hoy por primera vez, seguramente también les va a llamar la atención. Es: Jesús es Dios. Jesús ha tenido poder. Dice dice la Biblia en Juan 1:1 que desde el principio era la palabra, o sea, era Él, era Jesús. Y que Jesús es el verbo y el verbo es Jesús. Es decir, que desde el principio de la creación ya Jesús existía, porque Jesús es Dios. Entonces, ha existido desde la eternidad, existe y existirá. O sea, que Él es Dios. O sea, que Él pudo haber hecho ese milagro Él solo. O sea, Él pudo Él mismo, con su poder infinito, multiplicar los panes y los peces y Él mismo repartirlos. Pero no. Él hizo partícipe a los discípulos de este milagro. Hoy en día sucede lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía está haciendo milagros, pero Él todavía sigue usando a personas como tú y como yo para que seamos portadores de esos milagros. Es decir, para que a través de nosotros el Señor bendiga la vida de otras personas. Para que esas personas, si están tristes, puedan ser consoladas. Si tienen hambre, a través de nosotros podamos proveerle. Si tienen algún tipo de necesidad, ya sea espiritual, material, afectiva, Él nos pueda usar a nosotros y sernos partícipes de esos milagros. Los milagros de Dios muchas veces son sencillos a nuestros ojos. Muchas veces lo que una persona está necesitando en algún momento es que solamente tú digas hola y prestes el oído y ya. Otras veces necesitan un abrazo, otras veces necesitan una libra de arroz o 1 litro de aceite. El Señor obra de maneras prácticas, de maneras sencillas, y nosotros podemos ser instrumentos de ese poder de Dios que quiere actuar en la vida de otros. Miren, el ser más espectacular, más poderoso que ha existido, que existe y que existirá, quiere trabajar con nosotros. Nos está ofreciendo una oferta de trabajo, que trabajemos con Él,
que seamos también sus discípulos. Es maravilloso, la verdad. Entonces, si lo analizamos con profundidad, es maravilloso. El ser más poderoso que existe te dice a ti y te dice a mí, ¿sabes qué? Yo quiero que tú trabajes conmigo, ven, te voy a usar. Entonces, dejemos que el Señor nos use. ¿Y cómo vamos a ser usados de manera efectiva? En la medida en que nosotros nos relacionemos más con Él. Nosotros no conocemos a Dios porque le servimos, no, al revés. Nosotros le servimos porque conocemos a Dios. Como resultado de esa relación profunda con Él, entonces vamos a ser más efectivos a la hora de servirle, porque vamos a estar más atentos y más sensibles a lo que Él nos diga. Bueno, mis hermanos, mis amados, este era el mensaje que les traía para hoy. Vamos a cerrar con una breve oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Muchísimas gracias, Señor, porque en tu eternidad, en tu infinita sabiduría, en tu vasto poder, que eres omnipotente, Señor, Padre, tú te inclinas, Señor amado, a escucharnos y te fijas en nosotros desde la eternidad para usarnos, para invitarnos a trabajar contigo. Gracias, Señor, por ese maravilloso privilegio. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles cuando nos quieras utilizar, Padre Santo. Porque así como esa gente en ese milagro de los 4,000 quedó satisfecha y hasta sobró tu bendición, así sabemos nosotros, Señor amado, que hoy en día tú nos puedes utilizar en tu poder para que otras personas también queden satisfechas y aún sobreabunde la bendición, bendito y poderoso Rey. Gracias, Padre Bello. Sigue usándonos, sigue preparándonos, sigue moldeándonos conforme a tu carácter. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi gente bella, que Dios les bendiga y recuerden, somos un factor de cambio positivo si somos partícipes de los milagros de Dios y el Señor quiere hacernos partícipes de sus milagros. Que Dios les bendiga.